Buenos días a todos para el programa Astronomía en Latinoamérica. Esta mañana de hoy, 2 de enero del año 2021, estamos con el ingeniero Carlos Polo Kosic, ingeniero civil y apasionado también por la astronomía, y por eso es que está con nosotros en esta entrevista para darlo a conocer a toda la comunidad de astronomía en Latinoamérica. El ingeniero Carlos Polo estudió el diplomado en astronomía en la Universidad Galileo y luego ha desarrollado otros estudios en astronomía que va a ser muy interesante que los compartamos con ustedes. Carlos, buenos días, ¿cómo está? Edgar, buenos días. Feliz año para comenzar y solo para recordar que hoy 2 de enero es el día de la máxima velocidad de la Tierra en su órbita alrededor del Sol a más de 110,000 kilómetros por hora. Así es Ciertamente. que creo que es un punto de partida interesante para hacerlo como referencia a esta charla. Ciertamente, estamos pasando por el perihelio, ¿verdad? Y por eso es que es muy importante esa aceleración que está teniendo la Tierra el día de hoy. Y ahí es donde desde aquí ya empezamos a notar la pasión que usted tiene por la astronomía. Y cuéntenos, ¿cómo se inicia esta pasión por la astronomía para un ingeniero civil como usted? Pues la verdad, Edgar, es que como le pasa a mucha gente, nos pasamos muy probablemente la mayor parte de la vida viendo para arriba, pero no sabemos identificar y realmente explorar lo que estamos viendo. Y tal vez yo pasé mucho tiempo sin hacerlo, pero he de decirle que afortunadamente todo lo que usted ha significado para la astronomía en Guatemala desde hace 40 años o más, con su iniciativa, su constancia, su persistencia, toda la innovación y su didáctica, fue lo que también me llevó a interesarme en buscar qué había en este sentido en Guatemala. Y resulta que pues usted ya tenía algunos años de estar impartiendo personalmente, porque entiendo que ahora ya tiene alumnos formados que ayudan como catedráticos, pero en esa oportunidad yo tuve la satisfacción de que usted impartió el diplomado y pues mi experiencia de querer saber un poco más me llevó a meterme a ese programa que en ese entonces eran los sábados en la tarde, 3 horas todos los fines de semana del año. Y ahora entiendo pues que ya hay alternativas los sábados en la mañana, entre semana. Por esta situación de la pandemia, pues todo se está llevando, me imagino, de una forma digital, pero el hecho es que fue una circunstancia bastante simpática porque el diplomado, como vamos a ver a continuación, está estructurado en 4 módulos y yo decidí meterme y comenzar por el cuarto. Entonces, para mí significó que no tenía noción de mayor cosa y el módulo 4 era un módulo, o es un módulo de cielo profundo. Entonces, entrarle a la astronomía por cielo profundo y por ver galaxias y por ver todo lo que significan las teorías de la cosmología, pues fue bastante estresante porque tuve que de alguna u otra manera emplearme con un poco más de tiempo del normal para poder entender todo lo que eso significa. Y a mí me gustaría, dado este tema, decir que el objetivo de esta charla no es hablar de objetos astronómicos específicamente, porque esas charlas pues se pueden encontrar tanto a nivel escrito como a nivel video, pero es dar una idea
a las personas que estén interesadas en seguir esto como algo apasionante, o por lo menos, como me pasó a mí, enterarme qué es lo que yo miraba en las noches, pues darles una idea de lo que se puede llegar a hacer. De tal manera que, si me permite, tal vez voy a compartir pantalla Adelante para acá. dar una idea de lo que se puede llegar a hacer. Y vamos a comenzar, por ejemplo, con el diplomado de astronomía de la Universidad Galileo, con el pensum que yo tuve en la oportunidad de llevar. No sé si Ya habrán estamos viendo. cambios ahora, pero ¿ya lo está viendo? ¿Sí? Ya lo estamos viendo. Sí, Bueno, de hecho, sí entonces, ha cambiado. esto sí ha cambiado. Vale, yo voy a dar una idea de lo que tengo, porque realmente no tengo actualizado. Me imagino que todo esto, con el tiempo que ha pasado, pues ha mejorado. Pero digamos, en enero se comienza con el módulo 1, que son los conceptos básicos en lo que respecta a lo que son explicar la esfera celeste, cómo funciona la trigonometría esférica, porque obviamente no es igual a la trigonometría plana, los diferentes sistemas de coordenadas que hay, y sobre todo la conversión entre unos y otros, porque definitivamente dependen, sobre todo cuando se está con el telescopio, con el tipo de montura que se tenga, pues hay que tener controlado lo que son las coordenadas. A continuación, algo fundamental para conocer el cielo son las constelaciones. Las constelaciones, pues obviamente, de las 88 que hay, no todo el tiempo se ven las mismas, y tampoco en el hemisferio norte se ve necesariamente todo lo que se ve en el sur, y viceversa. Pero es fundamental este tema de las constelaciones, y como no se puede invertir mucho tiempo en ir una por una, hay que hacerlo uno por su cuenta. El tema de catálogos de estrellas, mapas estelares, la diferenciación entre el tiempo sideral y solar, los calendarios astronómicos, que hay muchas publicaciones. Por ejemplo, a principios de este año, ya las revistas especializadas han publicado los eventos astronómicos que se van a dar a través del año. Y la otra parte de este módulo, pues vimos los diferentes objetos astronómicos que se van a ver en los siguientes módulos, las diferenciaciones y los conceptos de intensidad, luminosidad, magnitudes visuales. En el tema de telescopios, recuerdo que usted nos llevó un conferencista de mucha categoría para explicarnos personalmente el tema de la diferenciación para observación, y también la instrumentación astronómica y lo que son los satélites que están en el espacio, pues haciendo cada quien su labor según el tema. El módulo 2 ya se entra prácticamente en el mes de abril a ver lo que es el sistema solar, y obviamente hay que comenzar por las ecuaciones de movimiento y las leyes de Kepler, que son fundamentales para poder entender esto. El sistema de dos cuerpos, de tres cuerpos, de varios cuerpos, y lo que es el concepto de la gravedad, que funciona no solo en el sistema solar, sino en todo el universo, y hablar de lo que significa lanzar en cada uno de esos cuerpos una nave, y que debe de cumplir con los requisitos de velocidad de escape para no volver a regresar a la atmósfera correspondiente. Y eso es tema de la velocidad, pues es diferente en cada uno de los planetas o de las lunas del sistema solar. Y ya entrando en materia, pues se ve lo que es el Sol,
La Tierra, obviamente, el lugar donde vivimos, su satélite, la Luna, se ven cada uno de los planetas del sistema solar, diferenciándolos en rocosos y gaseosos, cada uno con sus características o no, de anillos y de sus lunas realmente, que son, cada vez se descubren más, y lo que serían los cuerpos menores, asteroides, cometas, meteoros, meteoritos y los sistemas extrasolares. En el módulo 3 ya se le entra en el mes de julio a una parte muy importante, como es qué es la constitución de una estrella, por qué se mantiene, es decir, cómo se forma la estrella, cómo mantiene su equilibrio interno, el transporte de la energía, que es muy interesante porque depende del tamaño de la estrella. Y luego, pues, el diagrama de Hertzsprung-Russell, que es fundamental para poder entender la secuencia de la vida de las estrellas, obviamente también según su tamaño. Y esto lleva a una clasificación según el tipo espectral, la temperatura, sean estrellas más grandes que el Sol o más pequeñas que el Sol. Los estados finales en la evolución estelar y cómo realmente según su masa se pueden llegar a convertir en lo que podría ser una nebulosa planetaria o una estrella de neutrones o un agujero negro. Se ve cuál es el origen de los elementos pesados que también tienen su base en lo que puede ser el tamaño de una estrella durante su vida útil, fuentes de energía, entrarle un poquito al origen de la formación de las estrellas con lo que es el polvo cósmico y el gas que existe en el universo, y mucho de ello también en la Vía Láctea, sin salir necesariamente tan lejos. Cómo se forman las estrellas a partir de los discos de acreción y su concepto de protoestrellas. Y luego, obviamente, pues las nebulosas en sus diferentes versiones, emisión, absorción, y lo que son realmente lo que queda de las nebulosas, que podrían ser no de las nebulosas, sino de las supernovas, que son lo que vemos hoy en día como nebulosas, que pueden ser derivadas de según la muerte de la estrella, según su tamaño. Y por último, que fue el módulo con el que yo comencé, que es introducción a las galaxias, la clasificación de las mismas, cuál es la dinámica de ellas según su tipo de clasificación, nuestra propia galaxia formando parte del grupo local, el grupo local que forma también parte de lo que son cúmulos de galaxias, y los diferentes clasificaciones que hay en base a lo que son los núcleos de galaxias activas. En la unidad de cosmología, pues se habla de distancias y principio cosmológico, cuál es la geometría del universo, que por ejemplo con la nave europea Gaia se está cada vez más actualizando cuál es esa geometría, cómo ha evolucionado, y dentro de ello pues se ven algunos modelos como el modelo estándar, el modelo inflacionario, la radiación de fondo, que es un tema que también es muy actual y que hay estaciones terrestres que captan la influencia de esta radiación de fondo. Y luego pues
a la teoría preferida de Edgar, que es la de las cuerdas, y la estructura del universo a gran escala. Realmente, cuando uno termina este diplomado que le da a uno un conocimiento bastante amplio de todo lo que realmente existe, pero si se quiere seguir profundizando, pues aquí en Guatemala, a menos de que sea una licenciatura en física o en matemáticas, que yo, por ejemplo, entiendo que en la de física solo le dedican a la astrofísica un semestre. Hay que buscar qué hay en otros países al respecto de poder seguir profundizando en el tema. Yo afortunadamente pues pasé por esa etapa y encontré que en la Universidad Internacional de Valencia había un programa que se tardaba pues unos 15 meses entre lo que es la parte teórica y el desarrollo de un trabajo final de tesis muy interesante. Este programa de maestría está diseñado en 14 módulos. De los 14 módulos, 12 de ellos son clases teóricas agrupadas en 3 trimestres, o sea que en cada trimestre hay 4 asignaturas y el trabajo es bastante pesado porque hay que desarrollar 3 trabajos en cada módulo, o sea que para cada trimestre son 12 trabajos específicos, los que pueden ser trabajados individualmente o pueden ser trabajados en grupo, según lo decida el profesor. ¿Y esto cómo se lleva? Pues todo es utilizando, digamos, Internet. Hay una plataforma específica que utiliza cada universidad donde todo el mundo se conecta, es decir, me refiero a los alumnos, que en este caso, recuerdo, éramos 60 alumnos distribuidos entre lo que podría ser alumnos en Europa, alumnos en África, alumnos en Asia, alumnos en América Latina, los mismos profesores que no están situados en Valencia, ni necesariamente en España. Había profesores que estaban en Holanda, había profesores que estaban en Portugal, y todo el mundo conectado a esa plataforma hace que esto sea viable. Entonces, por ejemplo, la primera asignatura, que es astronomía clásica e instrumentación astronómica, comenzaba por el uso del Stellarium, pero luego realmente el tema de las coordenadas astronómicas, las ecuatoriales, las horizontales, las galácticas, hay varias clasificaciones de coordenadas, se enfocaban de manera de trasladar de un sistema a otro para poder identificar las coordenadas de las estrellas de una manera esférica. La asignatura 2, por ejemplo, comunicación en astronomía, se enseñaba pues todo lo que tiene de divulgativo agencias como la NASA, como la ESA, o como tanta agencia como SpaceX, Boeing, ahora Amazon se va a meter a esto también, Virgin Atlantic también se va a meter a esto, están generando y probando naves que van a llevar turistas a lo que podría ser el límite de la atmósfera, ida y vuelta, con boletos que pueden costar $250,000 por un paseo de unas horas. Este módulo también enseña cómo hacer podcast, cómo hacer pósters, obviamente orientados a la astronomía. Carlos, solo una interrupción acá. Sí. Perdón, solo para repasar un poquito. De primero vimos el programa del diplomado en astronomía en Guatemala, en la Universidad Galileo, ¿verdad? Sí. Y ahora
Estamos viendo el programa ¿de qué universidad? Esta es la Universidad Internacional de Valencia con una maestría en astronomía y astrofísica. Ah, ok. Universidad Internacional de Valencia. ¿Y uno lo puede tomar remotamente? Es que tiene que ser remotamente porque no se puede de otra forma. Yo tuve la experiencia de ir a visitar físicamente esta universidad y uno se queda pensando cuál es el campus, cuáles son los edificios, cuál es el área de astronomía, y no, simple y sencillamente ahí dan entre una maestría lo que es astrofísica y astronomía, pero tienen muchas maestrías en diferentes campos, tienen licenciaturas, tienen doctorados, y lo que usted ve cuando entra ahí, aparte de la recepción, son grandes salones con mucha gente cuya herramienta es una computadora. Entonces están todo el día sentados, conectados, haciendo el marketing de los programas y capturando estudiantes, por así decirlo. Fue muy interesante ese concepto y esta Ah, gente lo viene usando desde mucho antes de la pandemia. O pero qué sea que bien, ellos... porque eso nos confirma que es, digamos, usted llegó al lugar físico donde es la universidad y es una universidad que ahí está y que se dedica a eso, precisamente. Sí, fue una inquietud personal ir a conocer de qué se trataba antes de entrarle al tema, pero le Ok. digo, la experiencia de conocer un lugar así, tal vez a la larga es en lo que se va a convertir la educación a futuro, porque realmente, como todos sabemos, el efecto de la pandemia ha causado que hasta los niños de primaria tengan ya su contacto con compañeros y alumnos a través de la informática. ¿Cómo no? Ya, ya. Entonces, entendimos que todas prácticamente las clases son con catedráticos de primera línea, que usted nos dijo, Sí, astrónomos profesionales. sí, Edgar, yo entiendo que todos tienen que ser doctores en astrofísica para poder ser catedráticos de esta maestría. Eh, Como le explicaba, realmente pues en este tema de la asignatura del sistema solar, eh, digamos, aparte del concepto teórico, usted ve, digamos, o desarrolla prácticas como por ejemplo el movimiento retrógrado de Marte o clasificar espectros de asteroides que están en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, que de por sí esa distancia uno no tiene la noción, pero realmente es casi 4 veces la distancia de la Tierra al Sol, lo que hay de cinturón entre Marte y Júpiter. He de aclarar que previo a entrar a esta maestría, esta gente manda una cantidad de software que hay que bajar. No es comprado, se puede adquirir pues por los medios usuales, y realmente todas las prácticas se llevan a cabo con el software recomendado. La asignatura, por ejemplo, de exoplanetas y astrobiología es muy interesante porque desde el año 1994 se viene trabajando este tema de los exoplanetas, eh, cada vez con mayor información y naves dedicadas a eso. La astrobiología, pues, es la manera, dado los efectos de la biología en la Tierra, cómo determinar que un exoplaneta puede tener posibilidad de vida. Y en ese módulo se hacen trabajos como detectar exoplanetas, determinar sus parámetros, determinar la zona de habitabilidad, y trabajar también lo que podría ser eventualmente la inteligencia extraterrestre. En
La parte del observatorio virtual, los módulos 5 y 6, ya se ve con profundidad las cámaras SD, que son las que se usan actualmente ya para captar la luz de los, digamos, de las estrellas. Se ve fotometría, se ven espectros estelares, se desarrolla una actividad que involucra las dos unidades en cuanto a la determinación de magnitudes estándar de estrella, haciendo la corrección de la, digamos, interferencia de lo que puede ser la atmósfera terrestre con observaciones de telescopios terrestres. Se limpia las imágenes para poder llegar a determinar sus magnitudes. En lo que es astrofísica estelar, se ven modelos de estrellas reales y se ve el concepto de astrosismología. En el módulo de astrofísica y extragaláctica se pueden hacer, digamos, lo que son unos investigaciones sobre las estrellas variables cefeidas para determinar distancias hacia galaxias. La parte de la cosmología, se ve lo que es obviamente la constante de Hubble y cómo ella, según las versiones norteamericanas o las versiones europeas, cuál es el concepto del número que se maneja bastante actualizado. Se ve mucho de lo que es la relatividad de Einstein, y se examinan, por ejemplo, la edad del universo con la calculadora cosmológica, donde hay varias variables y se determina pues cómo afecta el hecho de cambiar una variable lo que podría ser la edad misma del universo. En el módulo de astronomía óptica e infrarroja se ve lo que es astrometría, y se hacen trabajos de clasificación espectral y análisis de datos espectroscópicos. En lo que es radioastronomía se le pone mucho interés a las redes interferométricas, y hay programas específicos con los que se pueden modular configuraciones de las diferentes redes o de la cantidad de antenas que tenga cada red interferométrica para analizar lo que podrían ser otras estrellas, por ejemplo, configuraciones de galaxias, el plano UV, y en el último módulo de lo que es teoría, que es la astrofísica de altas energías, donde se ve lo de rayos X y rayos gamma, pues se hacen prácticas relacionadas con variabilidad y curvas de luz en rayos X, y se hacen también ajustes y análisis de espectros en rayos X. Luego hay un módulo muy interesante que es el módulo 13, que es la práctica observacional. Esta, por lo regular, se distribuye en grupos por la cantidad de personas que obviamente se apuntan a esta maestría, y se les asignan un observatorio específico, la mayoría de ellos situados en España, en diferentes comunidades, y hay que hacer un trabajo como que si fuera una solicitud de un astrónomo profesional para que se le dé tiempo de telescopio para poder observar. Y hay que comenzar por hacer la curva de visibilidad según las fechas que se le asignen para lo que pudiera ser las noches de observación que se han solicitado, que hay en
específicamente, si uno quiere observar algo particularmente, pues se enfoca a eso. En el caso nuestro, pues lo que se hizo fue que había en el cielo esas noches, hacer la curva de visibilidad, como la que les muestro a continuación. Y esta curva de visibilidad estaba basada, por ejemplo, en observar las galaxias M51, la M87, las nebulosas NGC 6543, la M27, el cúmulo M13, y nos habíamos propuesto observar un exoplaneta que se llama Corot 2b. Entonces se hace una planificación en esta curva. Por ejemplo, en el eje vertical se tiene la altitud que alcanzan estos objetos astronómicos, y en el eje horizontal las horas. Entonces uno sabe, por ejemplo, en este caso se empezó a hacer a partir de las 22 horas, obviamente horas del lugar donde esté el telescopio. Arriba se puede observar, por ejemplo, cuáles son las coordenadas de la situación del telescopio y cuál es la altura del telescopio. Entonces, basado en eso, ya durante las 3 noches de observación, que obviamente dependen si no está nublado, y que se programan en función de que tampoco la luz de la luna afecte, se hacen observaciones todas las noches, se lleva un registro por minutos, por horas de lo que se está observando, qué se ha observado, y obviamente basado en esta curva de visibilidad, porque alcanzan sus picos. Por ejemplo, la curva que tiene el número 1 es la galaxia M51. Aquí se puede ver que más o menos pasadita a las 11 de la noche alcanza su pico máximo y luego empieza a bajar en altitud. Entonces hay que enfocar la toma de fotografías telescópicas de la M51 basado en ese horario. Luego uno se puede pasar, por ejemplo, a tomar la del cúmulo M13, que tiene su pico a las 3 de la mañana. La de la M27 lo tenía más o menos después de las 5 de la mañana, que es un poquito incómodo por el amanecer, y así se va llevando este tipo de trabajo. Al final hay que decidir en grupo que se va a desarrollar la práctica observacional sobre solo uno de los objetos astronómicos observados. En este caso nosotros escogimos la galaxia M51 y se tomaron alrededor de 400 fotografías con cámaras CCD para después poder procesarlo. En esta diapositiva, por ejemplo, se ve en la parte de abajo lo que se observaba en el telescopio que se usó esas noches. He de decir que el instructor le pasaba el funcionamiento de los controles del telescopio a los alumnos para que con el simple ratón pudiéramos manejar y dirigir el telescopio hacia las coordenadas propias del objeto y así poderlo observar, tomar fotografías en diferentes filtros, que en este caso se usaron los filtros B, I, R y V, y la práctica final fue la morfología del disco de la galaxia, identificar la composición del bulbo y la identificación de regiones H2 para nuevas regiones donde hay formación de estrellas. Interesante trabajo. Una experiencia, le digo, el desvelo es lo de menos. Realmente lo que fue esto, y realmente pues a uno le quedan todas las imágenes de lo que observó en las noches, pero el procesamiento específicamente de un objeto astronómico como fue la M51 fue realmente en trabajos, pues nos dividimos los diferentes temas porque el reporte final es muy exigente, pero fue una experiencia fantástica. Y por último, pues regresando a
a la diapositiva de los módulos se tiene el trabajo final de máster. Este trabajo final de máster es un trabajo específico, individual, donde se le asigna un asesor que también tiene que ser con doctorado en astrofísica. Ellos escogen el tema, uno no lo puede escoger. Se aplica a los diferentes temas que se proponen y el profesor escoge con quién trabajar. En este caso, tuve la oportunidad de trabajar bajo un punto de vista histórico lo que son las protuberancias solares, cómo se pueden observar en el disco solar y cómo se pueden observar contra el limbo. En esta diapositiva de la izquierda, pues, se aplica mucho el concepto de filamento para identificar lo que es el origen de una protuberancia. Y luego, pues, donde está el recuadro celeste, ya hacia el limbo, se puede ver cómo se observa sobre lo que es hacia arriba de la superficie solar una protuberancia. Del lado derecho, pues, está una protuberancia comparada con el tamaño de la Tierra. Se desarrolló un trabajo de esto y coincidió con que en esa época fue el eclipse del 2017 en los Estados Unidos. Y traigo esta diapositiva porque aparte de ver, digamos, lo que es la corona en esa fecha, todo lo que se ve del lado derecho, que son como llamaradas rojas, son cabalmente las protuberancias solares. Entonces, fue un trabajo también se ve estupendo eso. de 6 meses, recopilando información. Adjunté muchas fotografías del eclipse porque realmente el eclipse como tal reflejaba este tipo de visualización sobre el tema que estaba trabajando, que eran las protuberancias. Y al final, pues, se nombra una terna de doctores y, bueno, pues ellos hacen preguntas al respecto del trabajo y hacen mucha énfasis en opiniones personales al respecto del mismo, ¿verdad? Esto es lo que yo le podría contar sobre lo que puede ser a llegar a ser una maestría en este tema de la astrofísica y la astronomía, pero aún así, y dependiendo de la base teórica que traiga el alumno, si por ejemplo tiene una licenciatura en física y sacan una maestría, ellos pueden seguir con un doctorado ya específicamente para desarrollar su trabajo profesional. Pero si no se trae esa base, se puede también realizar un doctorado en temas relacionados con esto, que lo básico es tener un asesor que conozca del tema y relacionado con esto, seguí buscando y encontré localmente en la Universidad Francisco Marroquín. Planteé el tema al respecto de lo que podría ser el estudio e interpretación de la actividad solar a través de la historia y su influencia en el ser humano. Me quedé picado con el tema del Sol después de las protuberancias y, digamos, un planteamiento inicial es trabajar el Sol como una estrella, cuál es su composición, la manifestación del ciclo solar, que fue una plática que dimos con la Universidad Galileo, si se recuerda, Edgar, sí, en junio de este año, así es. que son las manchas solares, por ejemplo, que les hemos estado dando seguimiento porque estamos en el inicio del ciclo solar 25 y obviamente pues la cantidad de manchas manifiestan la intensidad del ciclo solar. También estamos trabajando lo que es el clima espacial y su relación con el Sol, las relaciones Sol-Tierra, porque obviamente hay muchas actividades solares que tienen su influencia en la Tierra, cómo se observa el Sol a través de los nuevos telescopios
terrestres, como el último que se inauguró, el Daniel Inouye en Hawái, que tiene 4 metros de diámetro y que últimamente han estado enviando fotografías de la composición, viendo la fotosfera solar de una mancha solar. Y por último, pues que creo que va a ser una contribución muy importante a este trabajo, es cómo los mayas, desde 2 siglos antes de Cristo hasta que vinieran los españoles, a través de sus ciclos preclásico, clásico y posclásico, a ojo pelado o simplemente sin instrumentos, observaron el sol y los astros y en base de ellos desarrollaron sus conceptos de arquitectura, sus conceptos religiosos, sus conceptos guerreros, sus conceptos de sobrevivencia, y creo yo va a ser un trabajo bastante interesante, del cual pues sí se conoce arqueológicamente, pero en profundidad, juntando todos estos factores o renglones que esta gente desarrolló, es también muy interesante. Solo aclarando para las personas que nos escuchan en otros países, la Universidad Francisco Marroquín es en Guatemala, donde usted está siguiendo este doctorado, ¿verdad? Así es. Entonces, nos habló de la Universidad Galileo, donde sacó su diplomado en astronomía. Después pasó a la Universidad de Valencia, a la Universidad Internacional de Valencia, a sacar la maestría, que nos enseñó muy bien ahí en detalle. Y ahora está sacando un doctorado, cursando un doctorado en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala sobre el estudio e interpretación de la actividad solar a través de la historia y su influencia en el ser humano. Así es, Edgar. Quiero aclarar que la Universidad Francisco Marroquín en su programa de doctorado no tiene el tema de astronomía como tal, pero sí tiene el de historia, entre otros 25 o 30 temas que se pueden. Entonces, es realmente, ¿cómo le diría? A nivel individual, plantear algo relacionado con el tema de astronomía y luego, pues, si uno tiene la facilidad de tener contacto para que algún doctor en astrofísica sea su asesor en la parte de ciencia, y también tener un asesor en la parte de historia para conjugar estos dos temas, pues es una manera bastante viable de poder desarrollar un trabajo como este. Tengo un par de preguntas aquí, regresando un poquito, un capítulo antes, que es en la maestría. Usted trabajó la parte del sol, la parte de las fulguraciones solares. ¿Ese es un tema que a usted le asignaron o usted lo escoge en la maestría? No, como le mencioné, Edgar, estos temas a ese nivel no son escogidos por el alumno. O sea, por decirle algo, hay 60 alumnos y cada uno va a desarrollar un tema. Pues muy probablemente escogen 30 doctores en astrofísica y cada uno de ellos propone 2 puntos. Entonces, el alumno revisa los 60 temas propuestos y se inscribe en el que uno considera que puede desarrollar o que le puede interesar. Pero como hay varios alumnos que se inscriben en el mismo, el profesor es el que hace el análisis de, bueno, cuáles son sus estudios previos, cuáles son sus intereses, y entonces decide por un alumno y le asignan el tema y luego en combinación con ese asesor ya se desarrolla. Ah, muy bien, entiendo. Qué interesante la forma en que se distribuyen los temas. Pero sí hay bastantes donde escoger. Sí, ya. Y créame que son temas actuales porque había muchos temas relacionados con la utilización de software. Y entonces es una cuestión más de laboratorio, más de práctica para llegar a conclusiones.
Y yo diría que son temas que estos doctores están trabajando en sus respectivas labores y ven la oportunidad de que un alumno se interese en desarrollar un punto para llegar a alguna conclusión que después les sirva a ellos en su propio trabajo, pero así es como lo identifiqué. Sí, se parece ya mucho al trabajo profesional de los astrónomos, a cómo trabajan ellos ya en su día a día. Así Y es. otra pregunta que tenía, que le va a interesar aquí a la gente que nos escucha, a todos, no, porque si alguien quisiera sacar la maestría, es ¿en qué telescopios hicieron esas observaciones tan bonitas que se ven ahí? Por ejemplo, usted ahí ve la Whirlpool Galaxy o la galaxia del remolino. ¿Qué observatorio le asignan para hacer estas observaciones? Que yo recuerde, Edgar, las observaciones las distribuyen a través de un semestre, porque obviamente tienen que escoger fechas donde la luna no, digamos, influya en Sí. las observaciones. Por otro lado, también tiene que ver con el invierno, propiamente enero, febrero, marzo en Europa. Y entonces asignan fechas específicas que los grupos aplican a ellas para que les sean asignados. Ahora, con respecto a los telescopios, asignaron unos telescopios Son grandes. Mire, el que nosotros usamos era de 50 centímetros de ocular, pero realmente hay más grandes. Pero digamos, en las Baleares, asignan en las Islas Baleares, en las islas de donde era el hermano Pedro, que no recuerdo ahorita cuáles son, Edgar, las otras, las que están enfrente del África, donde ¿Las está Canarias? No. las Canarias también tenían en el observatorio de Canarias. En Valencia había 2 observatorios y no recuerdo si Qué en bien. Granada o en algún otro lugar, pero eran como 5 lugares donde se distribuyeron todos los grupos en diferentes fechas para poder hacer las observaciones. Sí. Qué bien, pero me refiero pues a que las observaciones ya se hacen en observatorios profesionales, Sí, así es. ya distribuidos en España. Así Qué es. fantástico. Por eso le explicaba que realmente hay que hacer una solicitud, como que uno fuera un astrónomo profesional, planteando bien los horarios, los objetos, qué quiere lograr con eso, si no son trabajos que ya están repetidos. Y entonces el consejo del observatorio lo analiza y ellos son los que deciden si le asignan tiempo o no. Obviamente nosotros no estábamos en esa posición, nos asignaron el tiempo porque es el trabajo de la universidad que tiene convenio con estos observatorios. Y luego que usted tiene toda el bagaje de lo que se tomó esa noche, sobre todo a nivel fotografía astronómica, pues ya tiene que desarrollar su tema para llegar a analizar un objeto astronómico en profundidad. Y eso me parece muy, muy bueno porque ya se va acostumbrando al estudiante a cómo es el protocolo de trabajo de un astrónomo profesional en los observatorios, que va a tener que pedir tiempo, va a tener que justificar su proyecto y le van a asignar un X cantidad de tiempo en tal. Esas curvas, por ejemplo, que usted mostró, donde están los astros, Sí. ¿esas las hacen los estudiantes? Sí, esas las hicimos nosotros, Edgar, porque hay software para poderlas hacer, pero tiene un trabajo previo donde usted tiene que estudiar el cielo. ¿Qué va? A nosotros, por decirle algo, nos asignaron las fechas de 23, 24 y 25 de mayo del 2017. Entonces usted tiene que ver qué puede observar esas noches en el cielo. No es cualquier cosa que se le ocurra, ¿verdad? Claro. Entonces, después de analizar cuál es el periodo de visibilidad y todo, entonces ya usted plantea estas curvas y es lo que envía en su propuesta. Nosotros vamos a observar en las 3 fechas, más o menos como hay algún adelantamiento de lo que puede ser el clima. Usted sabe si va a estar nublado o no va a estar nublado. Y entonces, pues si va a estar nublado, a lo mejor no es toda la noche, sino solo es una parte, y en base a estas curvas de visibilidad, usted sabe a qué atenerse.
Y para conocimiento de todos, cuando hablamos de observar, es básicamente tomar fotografías del objeto que está siendo observado. Así No, es. en ningún A momento través de... estamos hablando de ver a través de un telescopio, sino que... No es así. Es decir, si nosotros observamos, pero fue por inquietud de utilizar el tiempo, si lo quiere ver así, a Júpiter y a Saturno. Eso sí se vio directamente del telescopio, pero realmente ver una galaxia a tantos años luz, eso es un poquito más complicado. Entonces uno tiene que tomar las fotografías y después analizarlas, como fue el caso de la M51. Muy interesante porque eso ya nos da, para quienes les interese trabajar como astrónomos profesionales, el trabajo del día a día del astrónomo, que va a ser sacar proyectos que tienen un interés específico, sacar fotografías y después quedarse analizando toda esa información durante mucho tiempo. Así es, Edgar. Así es, totalmente. La Qué, intención es esa. qué interesante. La Qué intención es esa. interesante. Porque recuérdese que dentro de los 60 había personas que venían con base física. Entonces, muy probablemente, esta gente, después de la maestría, se va a ir al doctorado. Correcto, sí. ¿Verdad? Ahora, ahora muy bien, ahora hablemos del doctorado. El doctorado que está sacando en la Universidad Francisco Marroquín. Ellos tienen un doctorado en historia, pero viene usted y les propone, quiero sacarlo sobre historia, pero relacionada con la astronomía, con el sol y cómo ha impactado en la historia de los mayas y su relación, que es algo histórico en Guatemala. Así es. Y le aprobaron el tema y eso está desarrollando ahora, actualmente. Bueno, le digo, el tema no lo aprueban así nomás, o sea, realmente el director del doctorado, que es un doctor en historia, básicamente, y que ahora combina su tiempo de residencia en Segovia, España y Guatemala, Alberto Garín. Muchas personas aquí en Guatemala lo han de conocer porque él, aparte de trabajar con la Universidad Marroquín durante mucho tiempo, también fue el director de la Casa Pópeno en Antigua. Y Alberto es muy exigente, realmente él le propone a que usted le demuestre por qué esto es un tema interesante y por qué realmente es un tema que después de terminado va a servir para que se entienda no solo el sol, sino también a qué nos atenemos en la Tierra con la actividad del mismo, ¿verdad? Entonces, son varios meses de investigación preliminar hasta que usted llega a proponer un programa tentativo y sobre todo que ya tenga su asesor. Sin asesor no le aceptan ningún trabajo. Entonces, yo estoy trabajando con alguien que ha escrito muchos libros de astrofísica y sobre todo ha tenido mucha experiencia en cómo las civilizaciones anteriores, sobre todo del Asia y europeas, veían el sol sin instrumentos. Y por eso fue que a él le interesó mucho, porque fue claro en decir, yo de las civilizaciones de América no conozco. Entonces quiero saber qué hacían las civilizaciones antiguas para observar el sol. Estamos hablando aquí de arqueoastronomía también, entonces, Carlos. Sí, arqueoastronomía es uno de los incisos que voy a trabajar en el tema de los mayas. Muy bien, muy interesante. Muy interesante porque está haciendo una innovación también en la Universidad Francisco Marroquín. Estos temas no creo que sean comunes que alguien los desarrolle. No, fue simpático, Edgar, porque una vez nos citaron a un desayuno a todos los que estábamos llevando el doctorado y cada quien exponía en 3 minutos su tema, y cuando hablé del sol, pues todos han de haber pensado, este cuate está fuera de contexto, pero realmente es algo que no tiene limitación en cuanto a lo que usted pueda proponer si ese es su deseo desarrollar.
Otra pregunta, el resultado, el entregable aquí, ¿qué es? ¿Es una tesis? ¿Es un trabajo? ¿Qué se entrega al final? Es una tesis, Edgar, una tesis que tiene que seguir normas de presentación, normas de bibliografía, normas de citación de los científicos, y tiene que cumplir con un mínimo de tamaño. O sea, si le estoy hablando de 400 páginas, es poco. Ah, sí, pues, profunda, una tesis profunda y nueva, sobre un tema nuevo. Pues al menos no creo que en la Universidad Marroquín hayan desarrollado algo sobre ese tema de historia, donde usted mezcla el sol, la tierra, el ser humano y los mayas, pues, ¿verdad? Estoy absolutamente seguro que no. Es algo realmente emocionante que haya usted abierto camino para alguien que venga después y ya le puedan aprobar otro tema de historia con astronomía. Es algo fabuloso esto que está haciendo, abriendo brecha. Y eso está magnífico porque se dan las condiciones en el país, ¿verdad? Por los monumentos históricos que hay, por la historia de los mayas, y lo que está estudiando usted. Tuvo que reunir varias cosas ahí. Su Bueno, estoy maestría. en proceso de desarrollo, Edgar. Le cuento tal vez los primeros 6 capítulos, a pesar de que la búsqueda de información y la accesibilidad a los artículos científicos es lo que uno tiene que hacer el esfuerzo. Muchos de ellos se los pueden conseguir los asesores, porque ellos sí están suscritos en sus universidades a estas cosas y los pueden conseguir sin costo, pero de lo contrario se vuelve algo que también hay que evitar el gasto excesivo. Por otro lado, el tema de los mayas, pues obviamente hay mucho arqueólogo en Guatemala que ha trabajado el tema en sí de la arqueología, no necesariamente de la ciencia del sol relacionada con eso y los astros, pero le soy sincero, se queda uno fascinado con este tema, que es el que tengo en desarrollo sobre los mayas, en el sentido de que como el sol, la luna, inclusive Venus, le podría decir que tenía hasta más influencia que el sol en su ciclo sinódico, y se especializaron por cientos de años en ver lo mismo, y ellos podían pronosticar, no con decimales, porque el sistema vigesimal que ellos usaban no acepta decimales, pero eran unos periodos y unas cosas que comparándolos con la realidad de lo que sucede con estos planetas y con esta estrella y con esta luna, se queda uno fantástico de hasta dónde pudieron llegar con esas cosas. Cómo se basaban, por ejemplo, en las Pléyades, cómo se basaban en Júpiter y Saturno, que eran otros elementos que podían ver a simple vista. Tenían sus conceptos de constelaciones, que obviamente las figuras no corresponden a las que conocemos hoy en día, pero que tenían su base. Y todo esto fue reflejado en los códices, o sea que no son cosas que sean sacadas por referencia de generaciones, sino que están escritas y están analizadas. Su asesor de tesis puede ser internacional, entonces. De hecho, si usted no tiene asesor, se lo buscan. Ah, se lo busca la universidad. Se lo busca la universidad, sí. Y puede ser una persona que esté en otro país y que tenga conocimiento solo que tenga conocimiento del tema para que le asesore. Así es. Qué fantástico. Así es. Otra de las maravillas que permite la tecnología, tener un asesor que esté en otro lado del mundo y poder trabajar con él. Así es. Definitivamente la tecnología ha hecho que la comunicación ya no tenga barreras, ¿verdad? Ha tenido que hablar con el arqueoastrónomo Aveni, usted en este trabajo. Sí, tuve la oportunidad, solo por correo electrónico, realmente le hice algunas preguntas sobre dudas que me quedaron en leer su libro, y son gente muy asequible.
por decirle, pues, no es que le contesten inmediatamente, pero sí le contestan y le aclaran. Fue simpático para mí por el caso de Aveni, particularmente porque hay teoría de que los chinos, los coreanos del sur, o Corea, tal vez en esa época no había distinción entre el sur y el norte, Japón, tuvieron oportunidad a través de muchos siglos y dinastías de ver el sol cuando se pone en la tarde y cuando nace, cuando sale en la mañana, a través de toda esa luz que atraviesa la atmósfera y que se ve de una coloración naranja, porque esta gente sabía sobre los tránsitos de Venus y de Mercurio. Y entonces cuando veían una mancha negra que obviamente no la podían ver durante el día porque simplemente sin instrumentos se quedaban ciegos, ellos creían que eran tránsitos. Y ese fue el origen de darse cuenta que esta gente sí observó manchas solares. Las manchas solares, cuando está comenzando el ciclo, por ejemplo en este ciclo 25, ya hubo una región que tuvo una mancha que era 4 veces el diámetro de la Tierra. Entonces, si sabían de Venus, que tiene el mismo diámetro de la Tierra, pues una que tiene 4 diámetros de la Tierra, pues podría ser observable. Y esa no es el máximo tamaño de una mancha. Las manchas pueden llegar a tener miles de kilómetros y abarcar una buena parte de lo que es la superficie solar que uno ve. Así es que le pregunté a Benny sobre manchas solares vistas por los mayas y se enojó. Se enojó. ¿Cómo que no? Se enojó porque ha de haber creído que yo estaba alucinando. Y realmente yo sé que hay, a través de relacionar lo que vieron las civilizaciones asiáticas con lo que se muestra en los glifos de los códices, que muy probablemente los mayas observaron manchas solares. Eso es lo que todavía tengo que profundizar. Pero el doctor Aveni se enojó y la verdad no dio mayor explicación. Pero no lo veo, si lo pudieron ver los chinos, ¿por qué no lo pudieron ver los mayas? Claro que sí. Y estaría aportando datos muy interesantes y nuevos a las observaciones mayas. O sea, no solamente los astros de noche, sino también el sol y sus manchas. Y sus manchas. ¿Usted observa el sol, Carlos? Pues, ¿cómo? Pasemos un poco a observaciones que hace usted. Sí, bueno, mire, en realidad observaciones, yo tal vez desde que llevé el diplomado, usted se recuerda, Edgar, que una tarde nos subieron al techo a observar el sol. Sí. ¿Se recuerda? Con un pequeño coronado. Con un coronado, sí. Bueno, pues yo adquirí un pequeño coronado y con el mismo tuve oportunidad de ver el tránsito de Mercurio en mayo del 2016 y en noviembre del 2019. También tuve la oportunidad de ver parcialmente el eclipse total de sol del 2017 que sucedió el 21 de agosto en los Estados Unidos. Aquí solo nos llegó un cuarterón, por decir así, Sí. del sol. Y luego, pues, eso es lo que he podido ver con referencia al sol. También tuve la oportunidad, pero en esa época no pensaba ni siquiera en meterme al diplomado. Se recuerda del eclipse total de sol que hubo en Guatemala en 1991. Sí, el del 11 de julio, correcto. Sí, yo tengo un video grabado aquí en mi casa, no enfocado al sol, obviamente, sino cómo sucedió el efecto de oscurecimiento cuando el mismo perro se fue a meter a su casa porque creo que ya era de noche y digamos cómo observaba uno la vegetación, el aspecto general del cielo. Eso fue fantástico, le soy sincero, y no se visualiza que vaya a haber uno pronto, sobre todo que sea total aquí en Guatemala. Pero me refiero pues a las observaciones. He tenido oportunidad de ver las Gemínidas 4 veces, 3 en Guatemala y 1 en Navarra, en España, que fue una experiencia
fantástica, porque hacían -2 grados de temperatura exterior, el cielo estaba nublado y subimos a un lugar que le llaman ellos de la mayor altura, que tenía 1000 metros sobre el nivel del mar, imagínense. Y ese lugar estaba nublado, pero cuando empezamos el camino de regreso, medio con decepción, se limpió y le digo, nunca había visto la Vía Láctea como la vi a esa latitud, nunca. Y encima de todo, las Gemínidas, fue un espectáculo que solo queda en la memoria, y le digo, por eso es que las voy a buscar aquí en Guatemala cada vez que puedo, porque las Perseidas difícilmente se pueden ver, las Cuadrántidas que son hoy en la noche, si no está nublado, pues también se podrán ver, pero las Gemínidas no fallan, y cuando no hay luna, sí, es un espectáculo. Cierto, las Gemínidas es hoy por hoy la lluvia de meteoros más acertada, más sí, la que no falla, como usted dice. Sí, y luego pues le podría decir que vi también la conjunción de Júpiter y Saturno que acaba de pasar el 21 de diciembre, pero que nos trajo con expectativa desde mucho tiempo antes, en un sencillo telescopio de digamos 9 centímetros de ocular. Vi en el mismo recuadro tanto a Júpiter como a Saturno con sus lunas. No tengo equipo para hacer astrofotografía, eso será en un futuro, que me estoy guardando salir de todo esto para ya analizar un telescopio que me dé esa facilidad, pero le digo, el ver en el ocular a esos dos planetas que están separados entre sí 5 unidades astronómicas por lo menos, fue fantástico. Fue una vivencia única, una vivencia única. Ese es el tipo de observaciones que he tenido oportunidad de hacer. A nivel de charlas, pues vimos esta que le mencioné del ciclo solar en la Universidad Galileo este año en junio, y la otra que fue sobre las protuberancias solares, que usted se recordará en la Asociación Guatemalteca de Astronomía en abril del 2018, posteriormente a haber terminado el trabajo final de máster. Y luego, pues, tal vez, no sé si le puedo decir, anticiparme a su pregunta. Adelante. ¿Qué proyectos vienen? Eso. ¿Qué proyectos vienen ahora? Eso es lo que le quería preguntar. ¿Qué viene ahora? Fíjese, Edgar, que bueno, usted lo sabe porque hemos platicado de ello, pero me metí de lleno al tema de los planetarios, y tuve la oportunidad de estar físicamente en España, en 4, en Pamplona, en Madrid, en Valladolid, en Valencia. Fui a Francia, a la ciudad de las artes y las ciencias, donde hay un planetario. Estuve en La Coupole, que es una ciudad que está casi frente a la parte del mar que está enfrente de Francia e Inglaterra, el Canal de la Mancha. También fui a Saint-Étienne, en la parte un poco al sur de París, y le digo, quedé fascinado por darme cuenta cómo el tema del planetario ha llevado la tecnología a que pueda ser un lugar de reunión, no solo para educación de todas las generaciones, comenzando desde los niños pequeños, sino que es un tema de distracción familiar. Y derivado de esa inquietud por tener un planetario que cumpla con condiciones de lo que le estoy explicando aquí en Guatemala, tuve la oportunidad también, por llamarlo así, de que mi compañero de colegio, de primaria,
quiso desarrollar su tesis de arquitectura sobre un planetario en Guatemala, porque me dijo, si has profundizado tanto en el tema, me podría servir de asesor y desarrollemos algo que realmente pueda servir de base para llevar a la realidad. Y tuve la oportunidad tuvimos en conjunto la oportunidad de hacerlo. Ya dentro de la experiencia que he tenido visitando varios planetarios, le puedo decir que ya no es necesariamente el concepto de una cámara enorme, análoga al centro del edificio, porque casi todos los edificios de los planetarios son redondos, sino esas cámaras análogas tenían dos cabezas, cada cabeza le representa uno de los hemisferios. Entonces, si usted está, por ejemplo, en España, usted está en el hemisferio norte y utilizan solo la cabeza que representa el hemisferio norte, pero le ponen en el techo redondo y cóncavo lo que es el cielo del día, el cielo del día. O sea, esto es lo que está allá afuera ahorita, no lo vemos porque está el sol, pero esto es lo que está sucediendo ahorita y esto es lo que va a suceder más tarde, el paso de los planetas, las constelaciones, y lo fabuloso es ver a esos niños que desde los 5 años comienzan a ir y entonces el moderador de la función le dice a los niños, ¿dónde está el norte? Y entonces los niños le señalan dónde está la estrella polar y luego le pregunta, ¿y cómo localizamos la Osa Mayor? Ah, pues a partir de la estrella polar, 5 veces la mano extendida y llegamos al cajón de la Osa Polar. Y entonces, le digo, es fantástico, por eso es que de alguna u otra manera nosotros tenemos que enfocar el poder ayudar a las juventudes con este tema. Y entonces le decía que ahora ya todo es digital. Por ejemplo, un planetario para 80 personas puede tener esta configuración como que fuera un cine. Y tiene que ser, digamos, su composición mínima es de un auditorio donde están las sillas donde se sienta el público, pero también tiene una galería que es toda esa parte gris que está alrededor, donde están los cableados de voz, de sonido, de video, a través de toda el entorno, el perímetro de lo que es el auditorio, y la sala técnica que está en la parte alta, donde ahí se manejan a través de armarios con los cerebros electrónicos de las computadoras, de las pantallas y de todos los discos necesarios para hacer las presentaciones. Por ejemplo, esta podría ser la forma típica donde va en desnivel, obviamente la parte primaria, que es más o menos unos 50 de altura alrededor de toda la galería, es de mampostería o de concreto, y luego, digamos, la cúpula geodésica ya es algo que uno debe de contratar con proveedores específicamente para planetarios. Yo le podría decir que conocí 2 en los Estados Unidos, 1 en Francia, pero también sé que hay en Japón, en Alemania y en otros países. Entonces, este tema ya está lo suficientemente, digamos, en vigencia y desarrollado como para poder armar algo similar. Qué bonito eso. Incluso, esto le muestro que con un planetario como el que le acabo de enseñar en las diapositivas anteriores, se puede manejar con 2, aquí donde está el ratón, se puede manejar con 2 cámaras, nada más. Y entonces esas cámaras, ya estando en una situación de auditorio, ya usted solo mira para el frente y ahí puede ver toda la presentación, ya no necesita esforzar la nuca como era en los auditorios anteriores, análogos, donde si usted quería ver lo que está, si usted está hasta atrás y quiere ver lo que está aquí, pues tiene que estirar
la nuca, ya no son así. Todo esto ha cambiado muchísimo. Y da la facilidad, por ejemplo, a nivel de software. Usted tiene programas específicamente para astronomía, que pueden ser de visualizaciones reales o pueden ser muñecos animados. Digamos, presentaciones que le pueden durar entre 25 y 45 minutos para no hacerlo demasiado tedioso, para los niños pequeños sobre todo. Pero usted ve ahí que dice colisiones cósmicas, un viaje hacia las estrellas, todos somos astrónomos. Y sobre estos programas, sobre este software, hay muchos desarrollos traducidos a varios idiomas. Por ejemplo, también usted tiene ciencias de la Tierra, porque no solo de astronomía se trata la presentación en un planetario, lo puede utilizar para diversas, digamos, temas que sean de interés específico o de interés general. Entonces, esto incluso... aquí le muestro, por ejemplo, una portada de revista que se llama Planetarian, que si usted se da cuenta arriba decía volumen 44 en el 2015. Esto viene desde hace rato. Y lo que se muestra aquí es el famoso Panteón de Roma, donde usted tiene un óculus arriba y que la luz del sol se manifiesta en el interior a través del día y a través de todas las estaciones. Es un lugar que se utiliza como iglesia actualmente, pero me refiero pues a que forma parte del frente de una de las revistas relacionadas con este tema de la astronomía. Y qué pena que en Guatemala no existe un planetario todavía, ¿verdad? Me da mucha pena eso. Ojalá que eso cambie en el futuro. Mire, Edgar, hemos estado tratando de hablar con instituciones descentralizadas, con instituciones públicas para hacer algún proyecto de público-privado, pero pues no será la prioridad. Sí, y yo creo que esto lo vamos a tener que parar desarrollando con la iniciativa privada. La desventaja ahí es que, pues obviamente, el retorno de la inversión debe ser recuperado. No es como cuando algo está en parte subvencionado, pero se va a lograr de una o de otra forma. Sí. Se va a lograr. Mucho se logra con la educación que usted está haciendo. Primero tenemos que educar a las personas para que aprecien esto y después ya probablemente tengamos el proyecto hecho una realidad. Yo estoy convencido de que así será, Edgar. Yo también dentro de mi afición a lo que es a estas alturas de la vida regresar a subir volcanes, quisiera mostrarle algo de lo que se puede observar en una noche sin luna, porque hemos estado planificando subidas a los volcanes más altos de Guatemala, el Acatenango, el Tajumulco, y estar a más de 4,200 metros de altura viendo esto. Yo le digo que no tiene palabras. Realmente jamás he visto el rojo de Betelgeuse en Orión como lo vi aquí. Era un rojo que sí era rojo. Era fantástico. En esta fotografía no estamos viendo hacia Orión. En esta fotografía se está viendo hacia el sur. Y usted puede ver del lado central a la Cruz del Sur. Sí, aquí, eso estaba tratando ya. La Cruz del Sur. Estábamos viendo, afortunadamente uno de los guías que llevábamos era aficionado no solo a la fotografía, sino a la fotografía astronómica, y nos dijo, pónganse de espaldas y voy a tomar esta foto. Esto fue en camino, no estábamos hasta arriba, pero le digo, hacia el punto cardinal que usted quisiera ver. No solo lo programamos para que no hubiera luna, sino nos favoreció el hecho de una noche despejada. Usted podría ver la polar, podría ver las circumpolares, podría ver lo que usted quisiera. Y obviamente, pues, el frío ya en el Tajumulco es fuerte. Mínimo estábamos a 0 grados.
y digamos, subiendo también usted puede ver cómo salía Venus, iluminando y afectado obviamente por la contaminación lumínica que había en las poblaciones de San Marcos, que se ven desde ese punto. Pero a través del paso del tiempo, esta ya es una fotografía simpática, porque me traté de tomar un selfie y lo que salió fue Venus. Y esa cruz que ve usted ahí es la cruz porque tiene una particularidad subir el Tajumulco. Tiene todos los pasos del Vía Crucis. Y vaya que es Vía Crucis, ¿verdad? Sí. Entonces el último ya está en el cráter. Ese es el que se ve aquí. Pero Venus estaba esa noche antes del amanecer en su posición. Eso fue en marzo del 2018. Le digo, fantástico, ¿verdad? Fantástico. En esta otra ya va a salir el sol y usted sigue viendo Venus, por ejemplo. Ah, qué belleza. ¿Verdad? Es una vista hacia la cadena volcánica la que se tiene ahí. Y luego aquí puede ver la misma cruz. La cruz. Vea al lado derecho de la cruz el Acatenango, el fuego, el agua, y luego puede ver el Atitlán, el Tolimán, el Santa María y el sol saliendo. Miren, no le puedo describir. O sea, hay que estar ahí para sentirlo. Sinceramente, sí. Para sentirlo. Y entonces yo aquí llego al final de las diapositivas que tenía para presentarles, Edgar. Como le dije al principio de la charla, mi intención era que la gente sepa que si tiene la inquietud, la puede llevar más adelante. Bueno, realmente le agradezco, le aprecio el haberse preparado tanto y también para esta entrevista, porque creo que logró su cometido, logró el cometido de informar sobre el diplomado en detalle para las personas que quieran seguir un diplomado, sobre la maestría también, sobre el doctorado, sobre lo que se está haciendo de aquí en el futuro para ver la ventaja de un planetario. Los beneficios sociales que puede tener, una serie de cosas. Qué riqueza de información la que nos ha presentado. Carlos, le felicito por esta preparación y que pues es clásica de ustedes, es algo que lo caracteriza, el prepararse bien siempre para todas sus presentaciones y todas sus actuaciones. Entonces esto espero que sea de beneficio para todos los que nos están escuchando, y para recordarles a todos, estamos entrevistando al ingeniero Carlos Polo Kosic. Él es guatemalteco. Estamos en la ciudad de Guatemala en este día que es 2 de enero del 2021 y platicando sobre su experiencia en educación en astronomía. Miren, el diplomado, maestría y ahora doctorado en historia y astronomía. Y luego pues los proyectos que vienen, ¿verdad? Luchando por crear un planetario y otras cosas más. Sus observaciones personales desde el Tajumulco a 4,000 metros de altura, si no estoy mal. 4,000 metros. 4,220. 4,220 metros de altura. Ya me imagino el frío que se siente ahí. Pero qué belleza, ¿verdad? Realmente lo que uno ha observado pues, le queda. Esto de la astronomía es tanto a nivel de ojo pelado, dice, o visual, como con instrumentos, Edgar. Realmente lo que se siente cuando se llegan a ver las cosas es algo indescriptible, pero hay que vivirlo. Es decir, contarlo, pues se puede hacer, pero hay que vivirlo. Sí, hay que vivirlo, contarlo no hay. No es una aproximación, pero lo mejor es vivir las cosas, ¿verdad? Estar en esa emoción de ver las estrellas, de ver algo que... Y difícil, porque no cualquier persona se sube ahí al Tajumulco. Pero mire, todo lo que se decepciona en la subida, cuando está ahí arriba se le olvida. Es una satisfacción tan grande sentirse arriba de las nubes y ver todos los efectos, no solo de la noche, sino de cuando el sol sale
y le proyecta las sombras de los volcanes sobre otros volcanes. Como le digo, es indescriptible. Y si uno tiene la oportunidad de hacerlo y el deseo, pues no hay edad que lo limite para eso. Yo quiero aprovechar, Edgar, antes de terminar, el felicitarlo, porque realmente astronomía es el sinónimo de Edgar Castro, aquí por lo menos en Guatemala. Muchas gracias, Carlos. Por usted fue que ingresé a eso, y realmente mucha gente así lo ha hecho. El éxito de la Asociación Guatemalteca de la Astronomía se le debe a usted, y ojalá que las siguientes generaciones lo sepan, no solo mantener, sino mejorar. Su programa de astronomía latinoamericana, su dedicación a entrevistar personas con diferentes experiencias, realmente pues es de agradecérselo y de impulsarlo para que siga así, porque es la única manera de tener logros plausibles y que se manifiesten en las personas. Muchas gracias, Carlos. Le agradezco mucho sus palabras, y gracias a entrevistas como la suya es que vamos a mejorar y vamos a lograr unir más a todos los miembros de la comunidad astronómica de Latinoamérica, que de esto salga algo bueno, un paso adelante en la astronomía. Así que muchas gracias por su tiempo, le agradecemos mucho. Si quiere decir alguna palabra final, bienvenido, y cerramos. Agradecerle a usted la oportunidad de poder hacer esto manifiesto, y que quede pues en una grabación que pueda ser consultada, y que todas las personas, no importa la edad, que tengan una afición que no hayan podido llevar a cabo en el tema de la astronomía, que sepan que no hay limitación para poder comenzar por algo y continuar, si ese es su deseo. Muy bonitas palabras, y animando a todo el mundo a seguir sus aficiones y a realmente a sentir con el corazón lo que los lleva a vivir, lo que es vivir la vida. Muchas gracias, Carlos, y estamos siempre en comunicación con ustedes y le agradecemos su tiempo. Que esté muy bien. Feliz año. Igualmente. Feliz año 2021. Gracias. Adiós.